En el día de mañana se va a desarrollar una serie de jornadas para reflexionar acerca del aniversario de los 70 años de la Fundación Eva Perón. Esa fundación que de alguna manera tuvo tanta influencia en las políticas públicas a nivel nacional. Una de las expositoras está en comunicación con nosotras, es Susana Casaniga, una eminencia dentro de lo que es el trabajo social, ha escrito libros innumerables que se han leído en la carrera y de alguna manera intenta desarrollar lo que es el contexto político, histórico, social y cultural del surgimiento de la Fundación Eva Perón. ¿Cómo anda, Susana? La gente de La Mecha Enseguida te saluda. Hola, ¿cómo estás? Me parece que es demasiado generosa tu presentación. Bueno, acá estamos tratando de organizar un poco algunas ideas para poder desarrollar en el día de mañana. Como vos bien dijiste, se trata de una actividad que consta de 3 jornadas. Mañana sería la primera. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con un hecho sumamente importante para la historia de las políticas públicas en la Argentina, como es la Fundación Eva Perón, que en este año, digamos, cumple 70 años. Y bueno, según los organizadores, a mí me han dado, digamos, la tarea de poder dar cuenta del contexto, como bien dijiste vos, en el que se da, digamos, esta fundación, ¿no? ¿Podés comentar un poquitito en qué contexto surge la Fundación Eva Perón? Mira, yo creo que el punto central es poder entender un proceso, ¿no? Un proceso histórico, un proceso que no solo se da en la Argentina, digamos, la Argentina vive en los años, digamos, a mitad de los años 40, un cambio significativo en todo lo que es el lugar del Estado en la sociedad. Y digo que no es algo solo de la Argentina porque es parte, digamos, de un reordenamiento hegemónico mundial que se da en esos momentos, digamos, no nos olvidemos que estamos, digamos, justamente en la salida ahí recién de la Segunda Guerra Mundial y unos reacomodamientos muy importantes en términos políticos, económicos, que hace repensar, digamos, al poder hegemónico mundial cómo resuelve o cómo va a enfrentar esta nueva etapa que se abre. Nosotros estamos hablando siempre de, digamos, el capitalismo, ¿no? O sea, el mundo capitalista en el que estamos insertos. Y en realidad yo creo que lo importante, y sigo dando cuenta de estas ideas hegemónicas, luego en cada país van a tener sus características y va a tener sus resignificaciones, pero como ideas hegemónicas, acá hay un punto central que es cómo contener algunas explosiones que se van dando en el caso de la creciente, digamos, organización de los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que se va a poner en juego y tiene que ver justamente con digamos, el fenómeno de la Revolución Rusa en el 17, etcétera, etcétera. Junto con esto también, digamos, hay que enfrentar una nueva crisis del capitalismo, por lo tanto hay que ver cómo se reordena la producción. En síntesis, 2 palabras para decir esto. La corriente, digamos, o el pensamiento liberal, que hasta el momento era el que organizaba la relación Estado-sociedad, comienza a cambiar. Esto en un escenario muy general. Pero ¿qué es lo que pasa? Me parece que es muy importante entender los procesos históricos particulares. Como argentinos no estamos por fuera de eso, pero sí tenemos que entender que en la Argentina se va a dar un proceso en ese momento a partir de luchas también de los sectores populares, de nuestros trabajadores, digamos, que se empiezan a organizar, que empiezan a presionar por otro tipo de relación Estado-sociedad. O sea, los cambios que se dan en Argentina, como en muchos otros países, fundamentalmente latinoamericanos, no son solo producto de lo que está pasando a nivel mundial, sino que hay, digamos, cuestiones muy particulares que se empiezan a dar a partir de nuestros propios procesos históricos. En ese marco, digamos, es que uno tiene que estar poniendo
estos cambios en la Argentina. Nosotros tenemos que hablar de, digamos, un cambio a nivel productivo, económico, como es, digamos, pasar de digamos, del modelo agroexportador al de sustitución de importaciones, siempre manteniendo el primero, lo tenemos todavía ahora, que seguimos discutiendo esto, pero en estos cambios, digamos, aparecen demandas muy fuertes demandas desde los trabajadores, que justamente van a encontrar una respuesta en digamos, en lo que se dio en llamar, digamos, el peronismo. O sea, en este sentido se va abriendo en la Argentina una nueva organización social donde se estimula fuertemente el pleno empleo. O sea, el ancla, digamos, en el pleno empleo va a cambiar totalmente el paisaje urbano y rural de la Argentina. Vamos a tener también el momento de las migraciones internas, o sea, el campo que va padeciendo sus problemas y se va despoblando y va llegando a la ciudad. Insisto, es un cambio sustantivo. En esa idea de pleno empleo, donde el peronismo toma las banderas fuertes para organizar, como bien decía Perón, la comunidad organizada, digamos, en torno a lo que es el Estado, lo que es, digamos, el mundo del trabajo y el mundo empresarial, se empieza, digamos, a plantear una serie de políticas donde el salario, digamos, la protección del salario y lo que luego paulatinamente se fue dando como lo que se denomina el salario indirecto, o sea, todo lo que significa las vacaciones pagas, las asignaciones familiares, etcétera, etcétera, van fortaleciendo, digamos, a los trabajadores, pero evidentemente va a quedar, digamos, un grupo de expulsados históricos a los que hay que también dar respuesta. Ese grupo de expulsados históricos que siempre fue tomado por la sociedad de beneficencia, digamos, va a tener también un cambio sustantivo con la creación de la Fundación Eva Perón. ¿Por qué? Porque la Fundación Eva Perón va a mantener el carácter paraestatal o cuasi estatal, como lo tenía la sociedad de beneficencia, o sea, que es una organización privada con fines públicos, con, digamos, un subsidio estatal bien interesante, bien importante, ¿no? Eso se mantiene, pero lo que cambia en forma significativa, y me parece que eso es lo fundamental que uno tiene que recuperar, es la concepción de derechos. O sea, desde, digamos, que Evita toma en sus manos, digamos, esta acción social o esta ayuda social, como se le decía en el momento, lo que la necesidad del otro es siempre vista como derechos. O sea, así como la organización de la sociedad de damas veía al otro como alguien al que había que tutelar porque evidentemente tenía problemas morales y por eso había caído en la pobreza, pasa a tener otro lugar en, digamos, en esta asistencia social que plantea la Fundación. O sea, se habla concretamente de derechos. Y me parece que ese es el punto central que va a romper, digamos, todo un imaginario acerca de lo que significa la pobreza. Ya la pobreza no es un problema moral, ya la pobreza no es un problema que tiene que ser resuelto, digamos, por la caridad, que tiene que ser resuelto por la filantropía, digamos, sino que es un problema social que tiene que ser tomado, digamos, con un estatuto de dignidad. O sea, lo que se otorga, o sea, lo que se ofrece, digamos, para dar respuesta a esas necesidades, tiene ese carácter, el carácter de estamos planteando el derecho del otro. O sea, me parece que esto es una ruptura central que también, digamos, es un parteaguas importantísimo en cómo se venía dando, digamos, el tema de la asistencia social en nuestro país, ¿no? O sea,
te lo dije así muy rápido, no sé si quedó claro, pero en este sentido es que uno tiene que recuperar. Fíjate vos que lo que plantea la fundación tiene así como metas claras, desde becas para estudiantes universitarios hasta préstamos de dinero, construcción de viviendas, construcción de establecimientos educativos, hospitalarios, recreativos, o sea, una serie digamos, de propuestas, de políticas, podríamos decir, que uno podría decir, bueno, son en términos generales, pero son diferentes en torno a la amplitud con la que se da, en torno a esta idea del derecho del otro y no el merecimiento. O sea, las sociedades de beneficencia, frente a ese otro que, digamos, llegaba con una necesidad, estudiaba, digamos, si era merecedor de tener esas respuestas de la organización o no. Entonces, esto me parece que es central. Y fíjate vos que cuando uno repasa y ve, todavía podemos por ahí apreciar, por suerte, las cosas que quedaron en pie, porque después del 55, digamos, hubo mucho odio también ahí, rompiendo, tirando abajo muchas de las cosas que había hecho la fundación, pero cuando uno va a lugares como, digamos, las escuelas hogares, que todavía no funcionan como tales en algunos casos, pero son las escuelas hogares, uno ve que hay una concepción de esa persona que va a usar las instalaciones absolutamente diferente a lo que podían ser otras propuestas, ¿no? O sea, los muros siempre bajos. Evita decía que en una escuela hogar los muros tenían que ser bajos porque los de adentro tenían que verlos a los de afuera y los de afuera tenían que ver a los de adentro. O sea, ella fue una de las que más llevó adelante este tema, que cuando los niñitos estaban en esas escuelas hogares porque no tenían a los padres, los fines de semana tenían que ser llevados a casas de familias. Nunca quiso que los chicos tengan guardapolvos o tengan algún uniforme, porque tenía que ser uno igual que otro. O sea, me parece que en estas cosas, o sea, la cristalería que tanto luego se le cuestionó, que cómo, cristales para los pobres, y ella decía, ¿por qué tiene que ser diferente? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? O sea, eso me parece fundamental. Y algo que yo siempre rescato, que a veces parece que son cosas secundarias, pero a mí me parece que son centrales y que dan cuenta de una concepción de dignidad, ¿no? Una concepción del otro como un ser digno de derechos. Vos fíjate, no sé si habrás tenido, y seguramente que sí, la oportunidad de conocer los hoteles, digamos, de turismo social. Están en lugares bellísimos. O sea, ¿cómo es esto, no? La importancia también de la naturaleza, del paisaje, que me parece que son cosas extraordinarias, que no se piensan, porque como ella bien decía, yo siempre rescato algo que ella decía, cuando los ricos piensan en los pobres, piensan en pobre, ¿no? O sea, es extraordinario eso. Me parece que estas cosas, digamos, son importantes de retomarlas, más en los momentos en los que estamos viviendo. Bueno, Susana, mañana invitamos a la gente, a los oyentes de acá, a la primera jornada de los 70 años de la Fundación Eva Perón. Susana Casaniga, licenciada en Trabajo Social, escritora, en la sede Festrán, que queda acá en Avenida Freire 1635, así que lo esperamos. Muchas gracias por el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros, con la gente de La Mecha Encendida. Al contrario. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.